El ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico exige acuerdos de libre comercio con sus miembros. Los tenemos con Colombia, Perú y Chile. Falta México, país con el que hay déficit comercial. En consecuencia, la negociación de este acuerdo levanta preocupaciones. Guillermo Landázuri, analista económico, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Osvaldo Landázuri le saluda, un gusto. Ya, perdón. A ver, Osvaldo, ¿cuáles son los sectores sensibles que pueden resultar eventualmente perjudicados? Bueno, yo creo, Alfredo, que hay que enmarcar la situación en lo que está pasando aquí en el país. Lo que nosotros vemos es que las cámaras empresariales están fundamentalmente representadas por gente relacionada al comercio. En esa línea lo que estamos viendo es que la agenda de competitividad está pasando a un segundo plano. Y debemos entender que los acuerdos comerciales son una herramienta, un instrumento de una estrategia de desarrollo. En esa línea, nuestra preocupación es que si el Ecuador no hace los ajustes necesarios para devolverle competitividad a su sector privado, lo que puede pasar es que usted no aprovecha todas las ventajas que le da un acuerdo comercial, pero además, en el caso de un Ecuador dolarizado, es probable que incluso el esquema monetario que nosotros tenemos esté puesto en riesgo. Lo que sucede, Alfredo, es que las cifras son elocuentes. Nosotros hemos alertado respecto a los aranceles de los vehículos. Hoy, un año casi después de la última entrevista que ustedes me realizaron, vemos como los autos colombianos que tienen 0% de arancel duplican su participación frente a los ecuatorianos que tienen 13% de arancel. Veamos lo que pasó con Alianza del Pacífico, un acuerdo, a los que todos apoyamos. Hacía mucho sentido y lo hace. Pero si usted se fija, las exportaciones decrecen en relación al año anterior a mayo y las importaciones aumentan 5,47%. Es decir, estamos viendo que si el Ecuador no es competitivo, si el gobierno no entrega las herramientas para que las empresas compitan, probablemente no solo que no aprovechemos estos acuerdos comerciales, sino que se vuelven una amenaza para que el Ecuador siga siendo cada vez más deficitario en su balanza comercial con inversiones que no llegan al Ecuador. Ahora, ¿cuáles serían los beneficios de asociarnos a la Alianza para el Pacífico? Bueno, Alfredo, los beneficios están relacionados con un mercado que realmente se le abre y que se relaciona con alrededor de 200 y más millones de habitantes que podrían ser sus compradores. Pero lo cierto es que cuando, otra vez, usted ve lo que está pasando con el sector exportador, y no solo el exportador, sino el industrial, se da cuenta que, por ejemplo, los floricultores tienen impuestos en insumos de producción, tienen impuestos en los plásticos de los invernaderos, y entonces cuando usted conversa con ese sector, se da cuenta que hemos perdido muchísima competitividad con Colombia. A la hora de entender con quién competimos, no necesariamente es con México de manera directa en algunos rubros, es de manera indirecta. Y por lo tanto, si no entendemos que el tipo de cambio real ecuatoriano está sobrevalorado en más del 30%, que nuestro salario le duplica al mexicano en dólares, que hay cadenas de valor, Alfredo, en estos países donde nosotros queremos insertarnos, que no solo tienen aranceles cero, que tienen aranceles negativos, fíjese usted. Y en esa línea lo que sucede es que competir en esas condiciones es imposible. Y entonces lo que le hemos dicho al gobierno es, si usted no baja impuestos, si usted no hace reformas laborales que hagan sentido y le entrega un esquema aduanero racional al país, que le dé zonas no solo para exportar, sino para fabricar internamente, muy probablemente la Alianza del Pacífico, que ojo, Alfredo, somos deficitarios con esos países en suma en más de 2.000 millones de dólares. Pero con fíjese Perú la diferencia no somos con Europa. No, con Perú no somos deficitarios si es que usted le incluye el petróleo y la electricidad, pero en la balanza no petrolera a la que yo me he referido, somos deficitarios con absolutamente todos los países. Con Perú somos exactamente deficitarios en 400 millones de dólares, con Chile en 166. Entonces, lo que sucede es que cuando usted agrega todo esto, se da cuenta que el riesgo es importante, y cuando vamos al gobierno
con cientos de partidas de, insisto, impuestos a insumos, materias primas, bienes de capital, la respuesta es no hay plata. Y por lo tanto nosotros decimos, si no hay plata para bajar impuestos, tampoco debería haber para bajar aranceles a las importaciones. Ahora, la inversión extranjera directa de México es la mayor en el Ecuador. Entre el 2008 y el 2017 han llegado a 1.476 millones de dólares, que representan el 21.3% de toda la inversión extranjera directa. Claro, Fibeca, Coca-Cola, Tony, Mavesa, Don Diego, son ejemplos de estas inversiones. ¿El flujo de inversiones crecería con un acuerdo de libre comercio? Es probable que sí, al menos le presente las condiciones como para que crezca. Pero lo cierto, Alfredo, es que usted, otra vez, entiende el entorno y se da cuenta que las inversiones que usted comentó probablemente haya significado que esa plata de la compra de empresas esté todavía en el extranjero. Yo casi aseguraría eso. Lo cierto es que, otra vez, si es que usted no es competitivo, Alfredo, resulta lógico pensar que pocas empresas que no estén relacionadas o con oro, cobre o petróleo, ventajas comparativas del Ecuador, no competitivas, probablemente no vengan al país. Porque lo cierto es que usted se volvió una economía cara y entonces no solo le afecta a las exportaciones, le afecta además a la inversión extranjera. Porque lo cierto es que cuando usted compara esos datos que usted me acabó de dar con el resto de América Latina y sobre todo con el resto de sus competidores en la propia Alianza del Pacífico, se da cuenta que las inversiones que recibe el Ecuador son muy marginales. Y entonces, si a eso le suma el riesgo país y le suma la falta de decisión de este gobierno para resolver los problemas estructurales, entonces se da cuenta que los problemas de caja afectan siempre a las decisiones de competitividad. Es decir, el gobierno, mire, yo he participado en muchos diálogos, Alfredo, con el gobierno. Por varios factores. Siempre se hablan de los impuestos, de los costos laborales y el costo del dinero. Es un tema muy importante. Si usted se fija en la tasa de interés, se da cuenta que ha sido el electrocardiograma de un cadáver, es decir, está recta completamente en el tiempo. Pero yo he mencionado que frente a eso, la decisión correcta es atraer inversión que hagan que esas tasas de interés bajen. No sacamos nada normando tasas de interés, normando inversión, porque simplemente lo que va a pasar es que el banco le va a decir, no le presto. Es decir, a esa tasa, con ese riesgo, es mi decisión autónoma como empresa privada no prestar. Y por lo tanto yo no puedo ni afectar las utilidades de los bancos, ni tampoco exigirles que presten dinero a una tasa determinada. Lo que sí puedo hacer es que sea atractivo el país para que vengan inversiones y entonces las tasas de interés caigan, porque si es que viene un banco internacional con una escala mucho más grande que las de los ecuatorianos, probablemente les obligue a ser competitivos. Pero Alfredo, el tema de fondo aquí es que las empresas privadas no es que no somos competitivas, es el Ecuador el que no es competitivo. Y todo parte de que el gobierno no hace los ajustes estructurales necesarios para que su caja tenga un respiro y pueda tomar decisiones de rebajar impuestos, de hacer reformas laborales, de hacer reformas estructurales que en definitiva estén en la línea con los tratados de libre comercio. De lo contrario, la conveniencia del acuerdo depende de cómo se los negocia. ¿Es opuesto o de un buen acuerdo? No necesariamente, Alfredo, porque si usted tiene impuestos grabados a sus productores locales, no habrá un mago que negocie bien eso. Es decir, si es que usted autónomamente como país les graba con impuestos a sus productores, el equipo de negociador va a tener poco que hacer. Es decir, México le va a decir, qué suerte haberme encontrado con un país que les pone impuestos a sus fabricantes para yo poder exportar. Es decir, eso no va a negociar con México. Entonces la preocupación es de entender cómo el gobierno realmente hace los cambios estructurales y no solo les beneficia a los comerciantes, sino además a los productores. Porque en esta línea, Alfredo, lo que resulta... Muchas gracias por participar en Contacto Directo. Un gusto.